Bueno, vamos a mirar aquí un nuevo eh, capítulo sobre las enfermedades de cultivos. Vamos a ver aquí unas generalidades para ir conociendo algunos tipos de enfermedades que se pueden presentar comúnmente en los cultivos, ¿no? Entonces, eh, una planta está enferma cuando su crecimiento se ve afectado por microorganismos tales como hongos, bacterias, virus y nematos. Ya nosotros estuvimos hablando, conociendo un poco sobre los virus, sobre las bacterias, sobre los hongos y nematos. ¿Ya? Eh, Estos parasitan la planta directa o indirectamente, robándole sus alimentos. Como resultado, pues el rendimiento y la calidad de sus productos van disminuyendo. Y la planta funciona como un huésped, o sea, donde los organismos llegan ahí a vivir y se alimentan de sus tejidos vivos, y estos organismos se llaman parásitos patógenos, o sea, que producen enfermedades. Existen diferentes organismos patógenos que van a afectar los cultivos, causando diferentes enfermedades. Entonces aquí ya tenemos que irnos relacionando ya con algunas palabras para que durante el curso vamos viendo en cada cultivo, vamos a encontrar estas palabras que ya tenemos que manejarlas. Por ejemplo, bueno, los hongos, bacterias, virus, nematos. Eso es lo que vamos a encontrar generalmente desde el punto de vista de microorganismos: hongos, bacterias, virus y nematos. Entonces, los hongos producen enfermedades fungosas. Entonces, cuando hablamos de enfermedades fungosas, enfermedades por hongos. Enfermedades bacterianas por bacterias. Enfermedades virosas o víricas es por virus. Y enfermedades nematosas. Las enfermedades nematosas son causadas por nematodos. Entonces, los hongos, bacterias y virus son microorganismos, mientras que los nemátodos son en realidad animales microscópicos, ¿ya? Los hongos, bacterias y virus son microorganismos. Teniendo en cuenta que los virus no se consideran un ser vivo, ¿ya? Los virus no se consideran un ser vivo. Las bacterias sí, los hongos también, los nematodos también. Pero los nemátodos son animales microscópicos, no son microorganismos, sino animales microscópicos. Los nematos son una especie de gusanitos. Por ejemplo, este es un ataque de nematos. Así atacan los nematos las raíces, la vuelven un poco de peloticas, así como la ven ustedes ahí. Vamos a hablar un poquito más sobre las enfermedades fungosas. Enfermedades fungosas son, o fúngicas, son causadas por hongos. Entonces, los hongos no presentan clorofila, por lo que no pueden realizar el proceso de fotosíntesis, ni pueden producir carbohidratos como las plantas. Eso tienen los hongos. No pueden producir carbohidratos como las plantas, no tienen clorofila, no pueden realizar la fotosíntesis. Por eso viven de las plantas huéspedes. Ya tienen que estar en una planta viviendo para aprovechar los alimentos producidos por la misma planta. Ay, usted se quedó. Sí, estaré yo aquí. Está bien. Ahí sí. Hago una pregunta. Espera un momento. Hago una pregunta. ¿Ustedes me están escuchando, hermanos? Sí, hermano. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, los hongos, como no tienen clorofila, como no pueden realizar fotosíntesis, ni pueden producir carbohidratos, que sería la comida de ellos, ellos necesitan de otros seres para vivir, en este caso de las plantas huésped, para poder coger el alimento que producen las plantas para ellos poder vivir.
Entonces las esporas, que son como las semillitas, por decirlo así, de los hongos, pueden sobrevivir bajo condiciones adversas por mucho tiempo. O sea, esas esporas, que son como unas estructuras que tienen los hongos, vuelan en el aire, pues se lo lleva el aire y pueden caer en cualquier parte. Y ellos pueden sobrevivir bajo condiciones adversas por mucho tiempo. Y cuando ya llegan las condiciones apropiadas, si están las condiciones apropiadas del clima, presión atmosférica, temperatura, ellas germinan y dan origen a los hongos. ¿Ya? Entonces, el hongo produce elevadas cantidades de esporas que se esparcen a grandes distancias a través del viento, el agua y los insectos. Esa es como la semillita del hongo. Se van lejos y pueden estar ahí latente bajo condiciones adversas, no se desarrollan, pero cuando cambia la condición, entonces sí aparecen ellas. Las enfermedades bacterianas ya son por bacterias. Estas enfermedades son causadas por bacterias, que son microorganismos unicelulares, o sea, que es una sola célula. Las bacterias patógenas, o sea, bacterias que producen enfermedades, tienen forma de barra, se reproducen por bipartición, o sea que una bacteria que es un microorganismo unicelular en una sola célula se parte por la mitad y de una salen dos, y así sucesivamente, cada una se va reproduciendo. Las bacterias no tienen esporas como el hongo y por esto penetran en la planta solo a través de heridas en los tejidos vegetales, por los estomas de las hojas y por las flores. Entonces las bacterias por ahí es que entran. Una herida, ahí entran las bacterias. Los estomas de las hojas son unos huequitos donde respira la planta y por esos estomas se meten las bacterias o por las flores que tienen un tejido más delicado. Las enfermedades virosas, aquí vemos algunas clases que son generalizadas, son producidas por virus. Los virus no se consideran seres vivos, ya porque son paquetes de ADN envueltos en una cápsula de proteína. Los virus son estructuras tan pequeñas que solo se pueden apreciar por medio de un microscopio electrónico. Los virus están formados por un ácido nucleico enjaulado dentro de una proteína y otros, además, una capa de grasa. La multiplicación de los virus se realiza por la asociación con células vivas de las plantas huésped. Eso lo explicamos en la clase pasada, cómo se reproducen los virus. Ya ellos llegan, el virus llega, inyecta su paquete de ácido nucleico y aprovecha el mecanismo de reproducción de la planta huésped donde ellos llegan para comenzar a reproducirse de allí el ácido nucleico. El virus necesita de una estructura viva para reproducirse. Y las enfermedades por nematos o nematosas, aquí vemos los nematos en el microscopio, son animales, pero muy pequeños, microscópicos. Tienen que utilizar el microscopio para poderlos ver. Los nematodos son gusanos de aproximadamente 1 milímetro de longitud. Son delgados y translúcidos, o sea, dejan pasar la luz. La luz la puede atravesar y son muy delgados. Se le llaman también anguílulas. Se conocen muchos tipos de nemátodos. Existen nemátodos hembras y nemátodos machos. La reproducción se lleva a cabo por medio de huevecillos depositados en el suelo, los tallos o las raíces. La nemátada o nemátodo hembra, ella pone sus huevos o en el suelo o en los tallos o en las raíces y ahí se reproduce. Aquí tenemos un nemátodo hembra, tiene su faringe, su anillo nervioso, un poro excretor, el intestino, los ovarios, ¿ya? Y el ano. Y el nemátodo macho igualmente tiene su faringe, su anillo nervioso, su poro excretor y tiene
los testículos, aquí, y tiene el espermiducto, donde salen los espermas. Entonces, aquí tenemos ellos. Ellos se aparean, como ven ustedes acá, y de ahí ya pues viene el desarrollo. Entonces, aquí tenemos todo el proceso, el desarrollo embrionario, los huevos se van repartiendo y ya se forman los diferentes hasta llegar al adulto. Aquí vemos varios nematodos atacando una raíz, ¿ya? Colocan los huevecillos. También pueden permanecer en el cuerpo muerto y endurecido de la madre, de la hembra. Los huevecillos pueden ahí permanecer y esos cuerpos se llaman quistes. O sea, la hembra que ha muerto tiene huevecillos ahí dentro de su cuerpo muerto y se le llaman quistes. Los nematodos que forman estos quistes pertenecen al género Heterodera y parasitan la planta huésped. Aquí vemos un ataque de nematodos, miren aquí, tienen una estructura como una jeringa que inyectan las cosas aquí. Esta es la raíz de la planta y estos son los nematodos aquí atacando. Entonces, las plantas afectadas por nematodos sufren de enanismo. Las hojas se vuelven amarillentas, se marchitan y se mueren. Y además los nematodos pueden transmitir virus. Ese es uno de los problemas de los nematodos también. Son transmisores de virus. Transmiten virus. Aquí vemos una planta. El nematodo penetra en la raíz. El nematodo invade el córtex de la raíz, se va metiendo. El tejido invadido se torna café. Y los nematodos se reproducen y sobreviven en la raíz. Así que va todo el proceso hasta que ya los nematodos abandonan las raíces dañadas para atacar raíces nuevas y también colocan huevos depositados en el suelo y diferentes etapas para ir la muda 2, la muda 3, la muda 4, se forma el adulto hembra, el macho y se aparean y dan origen nuevamente a todo el proceso. Algunos cultivos pueden resistir la infección de microorganismos en mayor o menor grado, depende también del grado de nutrición que tengan. Entonces, y algunas plantas se caracterizan por tener la habilidad de vencer parcial o totalmente los efectos dañinos de los patógenos. Hay plantas que aunque estén ahí, las condiciones, el patógeno presente o el microorganismo patógeno presente, puede haber el clima, puede estar la presión atmosférica, pero la condición genética de la planta, si es resistente, no le pasa nada. No le pasa nada. Vamos a ver un triángulo donde vamos a estudiar y vamos a ver cuáles son las condiciones que hacen que a alguna planta le caiga una plaga, una enfermedad. Las plantas que resisten los ataques de los patógenos y que no manifiestan ningún síntoma anormal son inmunes. Otros cultivos son susceptibles a los patógenos convirtiéndose en hospederas de ellas, o sea, hospedador, como el hotel donde llegan los patógenos. Por esto, una de las medidas preventivas en la lucha contra enfermedades consiste en la selección de variedades de plantas resistentes. Ese es uno de los métodos de medida preventiva, o sea, buscar géneros que ya están establecidos, que ya se ha investigado, que ellos resisten tales enfermedades, aunque el microorganismo esté allí presente, ¿ya? Ella es resistente a eso.
También varias condiciones ambientales tienen una influencia marcada sobre el desarrollo y la diseminación de enfermedades. Por ejemplo, ¿qué condiciones ambientales pueden hacer que se desarrollen enfermedades en las plantas? Condiciones húmedas inducen a las enfermedades del follaje. El follaje son las hojas, ¿ya? Entonces las condiciones húmedas inducen, están allí presentes y colaboran para enfermedades del follaje o de las hojas. Otras son las condiciones secas del aire, que favorecen enfermedades como el mildiu. El mildiu es un hongo. Entonces, en zonas secas del aire, favorecen esta enfermedad. Si está presente el hongo, esa es una condición para que él se desarrolle. Suelos húmedos favorecen enfermedades de plantas en viveros, en plantas niñas, bebés, en planticas, en viveros, se pueden enfermar si los suelos son húmedos. Una película de agua sobre las hojas favorece la germinación de los hongos y la producción de esporas, como estas que estamos viendo allí. Solamente agua sobre las hojas que se queden allí. Entonces, ahí es una condición para germinación de hongos y producción de esporas. Tormentas y granizos pueden dañar y herir las plantas, facilitando la entrada de bacterias patógenas también allí. Suelos con demasiado nitrógeno causan mayor suculencia en las plantas. Suculencia quiere decir que son más agradables al paladar, coloquémoslo en esos términos, a los patógenos. Entonces le da esa mayor suculencia, el exceso de nitrógeno. Por eso hay unos, digamos, abonados con nitrógeno de abono químico, con urea, por ejemplo, y le echan demasiada urea, se vuelve más suculento, más delicioso la planta para el patógeno. Y por lo tanto, pues es más susceptible a los patógenos. Varias condiciones ambientales tienen una influencia marcada sobre el desarrollo y la diseminación de enfermedades. Por ejemplo, una deficiencia de potasio favorece la aparición de marchitez en el algodonero. Se marchita. La marchitez puede ser a su vez acelerada por suelos alcalinos. Entonces, una deficiencia de potasio, eso va a favorecer la aparición de marchitez en el algodonero. Y la marchitez, cuando ya está allí, puede ser a su vez acelerada si el suelo es alcalino. Los suelos ácidos favorecen la roña en la papa. La roña en la papa es esto que tenemos acá. Aquí lo vemos. Le sale como una especie de rudas a la papa, ¿ya? Y también los suelos ácidos favorecen la hernia de la raíz en la col y son causadas por hongos patógenos. Tanto la roña como la hernia son causadas por hongos y todo eso se hace más favorecible cuando los suelos son ácidos. Bueno, vamos a ver algunos tipos de hongos y enfermedades producidas por hongos en las plantas. Esto es un resumen, es una clasificación muy sencilla por motivos didácticos para la clase, ¿ya? Entonces, se pueden clasificar los siguientes grupos de hongos que producen enfermedades en las plantas como alimentos. Entonces podemos decir que los hongos, tenemos los ficomicetos, los ascomicetos, los basidiomicetos, los hongos imperfectos y los hongos primitivos. Esa es la clasificación por grupos de diferentes tipos de hongos y las enfermedades que producen. Entonces, estos grupos de hongos se distinguen por sus características morfológicas y su manera de reproducción. De ahí es que se clasifiquen, ¿no? Por sus características morfológicas. Morfológica quiere decir la forma que tienen y la manera como se reproducen estos hongos.
La identificación exige el uso de un microscopio y también se le identifica a través de los síntomas de las enfermedades que produce. Entonces, esa clasificación que se hizo allí es por eso, por las características morfológicas, la manera como se reproducen y también por los síntomas de las enfermedades que ellos generan. Cada grupo que vimos ahí consiste en un número de hongos diferentes que causan enfermedades en los cultivos. Vamos a ver los hongos patógenos, los hongos que enferman más importantes y las enfermedades que causan estos hongos. Tenemos dentro de los ficomicetos, tenemos el Pythium. El Pythium produce podredumbre de las raíces, se pudren las raíces, produce un ahogamiento, el Pythium, del grupo de los ficomicetos. También dentro de los ficomicetos tenemos el Pythium que estamos viendo, y aquí vemos podredumbre de las raíces, se van pudriendo las raíces de las plantas. Tenemos también dentro de los ficomicetos el Phytophthora. La Phytophthora tenemos que genera el pisón tardío, genera el ahogamiento, genera la pudrición de las raíces, el Phytophthora. También dentro de los ficomicetos tenemos el Bremia y genera esta enfermedad cenicilla vellosa. Ya ustedes están viendo, es un hongo blanco que está aquí, cenicilla vellosa. Dentro de los mismos ficomicetos tenemos la peronospora, como la cenicilla vellosa. Aquí la vemos también, produce esa enfermedad, cenicilla vellosa. Y tenemos la esclerospora, también de los ficomicetos, y también produce cenicilla vellosa. Otra que produce cenicilla vellosa es la plasmopora de los ficomicetos. Ya pasamos a los ascomicetos. Tenemos el ericipe, produce el mildiu velloso. Ahí mismo dentro de los ascomicetos tenemos la uncínula, produce mildiu velloso, igual que el anterior. Y miren la uncínula, esa es la estructura. Y miren el ericipe, esta es la estructura. Siguiendo en los ascomicetos tenemos la ceratocystis, que produce este tipo de hongo ascomicetos. Produce cáncer del tronco, pudrición del tronco. Tenemos también la venturia, que produce roña del manzano, como esa especie de verruga, pero en el manzano, la venturia. Tenemos la tacrina, produce la enfermedad, un síntoma que es el enrollamiento de hojas del durazno. Se enrollan las hojas del durazno. La puccinia ya pertenece a los basidiomicetos, la puccinia, y produce el Chauvistle o roya. Tenemos el Urocistis de los basidiomicetos y produce el carbón, la enfermedad carbón. También dentro de los basidiomicetos, la armilaria produce pudrición. Dentro de los hongos imperfectos tenemos el fusarium, produce marchitamiento, pudrición. También dentro de los hongos imperfectos, la Colectotrichum produce la antracnosis. Tenemos la Pestalotia, produce manchas de las hojas. La Sectoria produce manchas de las hojas. La Ascochita produce mancha de la hoja y pudrición. El Mycosporium, dentro de los hongos imperfectos todavía, mancha de la hoja. La Alternaria
también de los hongos imperfectos, manchas de las hojas, pudrición. El verticillium, otro hongo imperfecto, el marchitamiento. La botrytis produce pudrición de los hongos imperfectos. Le cae mucho al tomate, botrytis. La rizoctonia, también de los hongos, estos son de los hongos primitivos. Ya pasamos a los hongos primitivos de aquí en adelante. Ahogamiento, pudrición es la enfermedad que produce la rizoctonia. La espongospora, la roña de la papa, que ya la vimos, también pertenece a los hongos primitivos. Bueno, entonces ahí vimos diferentes clasificaciones de hongos. Vamos a ver diferentes enfermedades fungosas, ya enfermedades como tal para irlas conociendo. Tenemos el ahogamiento o damping off. Así como ustedes ven ahí, las plantículas se van doblando porque se van ahogando y hay como una pudrición del cuello de la planta. El ahogamiento o damping off, esta enfermedad es causada por los hongos, por la rizoctonia, por el Pythium y por la Phytophthora. Por eso cuando usted hace un semillero, usted tiene que desinfectar el semillero de estos hongos. Si la rizoctonia está allí, el Pythium y la Phytophthora producen el ahogamiento y la muerte también de los tejidos, como ven ustedes aquí en el tallo, en el cuello de la planta. Entonces, una semilla infectada de esto no germinará. La infección después de la germinación aparece en la base del tallo. El ahogamiento se muestra por una decoloración de la hoja y un estrechamiento del tallo a nivel del suelo. La planta se desploma y muere, porque tiene esto podrido aquí ya. Y se puede ver muy bien, pero de pronto se dobló y se cayó. Así como vimos estas plantitas, cómo se doblaron aquí y se cayeron. Y es debido a esos hongos. Bueno, otra enfermedad, el tizón tardío de papa y tomate. Hago una pregunta, hermano. ¿Esta clase yo ya la di aquí o no la di? No la hemos dado. ¿O ya la dimos? Yo no la he visto, yo no la he escuchado, yo soy nuevo. ¿Cómo? Yo soy nuevo en esta parte, en esta clase. Ah, no la ha visto. Ah, bueno, listo. No es para saber, porque pues a veces se me confunde. Es bueno. Esperemos un momento, por favor. Es que se me acabó el agua y estoy un poco... Bueno, sigamos aquí con las enfermedades fungosas o enfermedades que producen los hongos, ¿ya? Tenemos el tizón tardío de papa y tomate. Aquí vemos este tipo de enfermedad de hongo. Es una mancha negra, más uniforme
y más grande que la antracnosis. Tiene un parecido, la antracnosis con el tizón tardío, no que esta es una mancha negra que es más uniforme, más redonda y es más grande que la antracnosis, que la vamos a ver más adelante. Y el tizón tardío no siempre está rodeado de un halo amarillo. A veces tiene un halo amarillo alrededor, arriba, en la parte superior, alrededor de ella, y a veces no lo tiene. Pero adentro de la mancha se van a ver como anillos concéntricos. Van a ver ustedes aquí, miren, no sé, bueno, en su celular quizá no se ve, pero va como en concéntricos anillos. Un anillo pequeñito, otro más encima, y usted va a ver como una serie de anillos concéntricos que son justamente el hongo. El tizón tardío, la enfermedad comienza en las hojas, pero rápidamente va a contagiar a los frutos o los tubérculos y va a podrirlos, se va a podrir. El tizón aparece cuando el clima es lluvioso o cuando mojamos las hojas, cuando regamos y mojamos las hojas, ahí entonces si se queda el agua allí, va a aparecer allí el producto. Por eso hay gente que no riega las hojas, riegan las raíces o el suelo para que no le caiga agua en las hojas, y si está presente este hongo, entonces se reproduce. Y si la humedad relativa es la apropiada y si la planta no es resistente a él, entonces va a aparecer. Se contagia por las herramientas del jardín, por las herramientas de trabajo. Puede uno transmitirla de un lugar a otro, una tijera, el asadón o el machete que va cortando, se va contaminando y pasa a otra planta. O también el tizón tardío, este hongo o el hongo que produce el tizón tardío, puede venir dentro de la semilla, ya la semilla contaminada. Por eso a veces, antes de sembrar, uno puede pasar por un fungicida biológico las semillas. Por ejemplo, usted disuelve oxicloruro de cobre en agua o haces el caldo bordelés y entonces diluyes el caldo bordelés, le echas la semilla por unos minutos, después la sacas de ahí y la secas. O sea, para cuando ya la vas a utilizar, ¿no? Para sembrar. Cuando la vas a utilizar para sembrar las semillas. Entonces, pues la metes allí unos 15 minutos, la secas, la dejas que se seque y la siembras. No la vayas a coger, meterla y después secarla así y guardarla, no, porque ya se le entró agua y puede germinar allá donde la guardaste. Y el plan es pues que no germine, ¿no? Si la vas a guardar para que no germine. Pero si vas a sembrar, pues ahí sí puede germinar. Entonces el tizón tardío que da en la papa y el tomate es causada por el hongo Phytophthora. La Phytophthora es el hongo que produce este tizón tardío. La enfermedad comienza con manchas de color café o purpurín en las hojas y en el tallo. Luego resulta en la destrucción del tejido de la hoja. Además, en el caso del tomate, en los frutos aparecen manchas acuosas de color grisáceos que luego se convierten en una pudrición. Una característica generalizada, no siempre, pero generalizada, es que los hongos producen pudriciones, olor fétido y podrido y húmedo, ¿no? Tenemos otra enfermedad fungosa que es el oidio o cenicilla vellosa. El oidio o cenicilla vellosa. Aquí vemos la forma. Se reconoce el oidio porque el micelio parece un polvillo blanco que se riega por encima de las hojas como una ceniza. Las hojas afectadas rápidamente se ponen amarillas y después se secan, como vemos aquí. Generalmente aparecen en condiciones de poca luz, mucha humedad y exceso de nitrógeno en la tierra. Esas son las características para que aparezca el oidio. El hongo productor del oidio. Es
que haya poca luz, mucha humedad y exceso de nitrógeno en la tierra. Esta enfermedad del oidio o cenicilla vellosa es producida por un hongo llamado bremia. En el caso de la lechuga, ¿no? La bremia aparece en la lechuga y produce el oidio o cenicilla vellosa. En el cultivo de alfalfa, cebolla y tabaco, por el peronospora. El peronospora es el hongo que produce el oidio o cenicilla vellosa en alfalfa, cebolla y tabaco. Y tenemos el otro hongo que es la escleróspora en las gramíneas, o sea, en los cereales. Y también tenemos otro hongo que es la plasmospara, que produce en el melón, pepino y vid. ¿Cuáles son los síntomas del oidio o cenicilla vellosa? Bueno, demuestra por el desarrollo de una capa blanca sobre el tallo y en el embés. Recuerden que el embés es la parte de atrás, en la parte de abajo de la hoja, y ahí aparece una capa blanca y también en el tallo. Debido al crecimiento de organismos secundarios, la hoja se vuelve viscosa de color parduzco. La capa blanca sobre las hojas se forma por esporangios, que son saquitos en donde se desarrollan las esporas. Entonces, esa parte blanca son los esporangios, que son los saquitos donde están metidos las esporas. Cuando el esporangio se revienta, vuelan las esporas. Entonces, a través del agua, a través del aire, se transmite, de las herramientas, se transmite este hongo de un lugar a otro. Ya tenemos otra enfermedad que es el mildio velloso o cenicilla polvorienta. La otra es cenicilla vellosa y esta es cenicilla polvorienta o mildio velloso. Aquí vemos la estructura del hongo aquí al lado, que es esta. Y esta es una manifestación del mildio velloso. El mildio se va a reconocer porque forman manchas verdes, claras, que después van a terminar amarillas. Y por debajo de las hojas se ve el micelio, que es como un moho. Aquí lo vemos. Miren, por debajo de las hojas, ya en el embés, se ve como un micelio o como un moho gris. Entonces, las toxinas de este hongo pueden generar deformaciones en las hojas, sobre todo en los nuevos brotes. Finalmente la planta se seca y se muere. Entonces comienza con unas manchas verde claro como esta, que después van a terminar amarillas y después ya van a terminar así marrón, ya oscura, ya seco. El mildio aparece cuando hace mucho calor y generalmente cuando el clima es muy lluvioso. Donde hace mucho calor y es muy lluvioso, aparece el mildio. Pero no necesariamente tiene que haber humedad para que se desarrolle. No es necesario. Este mildio velloso o cenicilla polvorienta de esta enfermedad, es causada por los hongos Ericipe y Uncínula. Ahí están los dos, Ericipe y Uncínula. Los mildios se demuestran por la presencia de un micelio blanco con sus portadores de esporas sobre las hojas. A veces se pueden distinguir pequeños cuerpos fructíferos o ascosporas de color negro en la superficie de la hoja. El hongo Ericipe afecta cultivos como la alfalfa, calabaza, cebada, frijol, tomate, lenteja, melón, papa, papaya y pepino. El hongo unicínula ataca principalmente la vid, o sea, las uvas, es lo que más ataca y aquí vemos cómo está atacando aquí este color verde claro tirando ya amarillo. Y aquí vemos ya las uvas contaminadas con la unicínula. Bueno, hay una diferencia en el tema en cuanto al color de las manchas entre oidio, que fue la anterior, esta enfermedad oidio, y entre mildio.
Hay una diferencia. La diferencia entre el oidio y el mildio es muy sencilla, ya que el primero, o sea, el oidio, produce manchas blancas en la superficie de las hojas y las manchas del mildio son amarillas en la superficie y blancas en el envés. Esa es la diferencia, ¿ya? Que el oidio tiene manchas blancas en la superficie de las hojas, aquí en la superficie. Manchas blancas. En el haz de la hoja, manchas blancas. Y este tiene amarillas en el haz y blanca por detrás. Otra enfermedad que le puede dar a las plantas es el cáncer y roña. El cáncer y la roña puede darle a las plantas. Estas enfermedades son causadas por los hongos Ceratocitis, Nectria y Venturia. Aquí vemos un ejemplo de ataque Ceratocitis, la Nectria y la Venturia. Aquí esta es una manzana. Este es un hongo. Se encuentra principalmente en árboles tales como aguacate, cacao, café, camote, ciruelo, manzano, membrillo, naranja dulce y peral. Entonces, estos hongos, tanto la ceratocitis, la nectria, la venturia, ellos producen un cáncer como resultado de la reacción de la planta contra la penetración de los hongos. O sea, la planta produce un cáncer como elemento combativo contra el hongo que llevó. El cáncer está formado por capas corchosas, como un corcho. Ahora, ese sería el cáncer, como este que vemos aquí. Este es el cáncer formado por capas corchosas, mientras que la roña es esta, consiste solo de pequeñas partes de corcho, pequeñas partes. Pero ya el cáncer, varias capas corchosas. Otra enfermedad fungosa son la pudrición de raíz y tallo. Entonces, estas enfermedades es causadas por los hongos Rhizoctonia, Fusarium, Verticillium, Ceratocitis y Armillaria. Aquí vemos varios ataques de ellos. Estos pudren el sistema radicular, o sea, la raíz y la base del tallo. La base, como el cuellito donde está aparentemente la unión de tierra con el aire de la planta, ¿no? El tallo. Hay una parte que divide la parte subterránea de la parte aérea. Y allí ese es el cuello. Entonces se pudre allí especialmente y va a ser una pudrición progresiva, poco a poco en el tiempo de la raíz y el tallo, y causando una deficiencia de nutrientes y agua en la planta. Los síntomas son un crecimiento reprimido, una coloración amarilla, una marchitez de las hojas, finalmente la muerte de la planta. Otra enfermedad fungosa es el enrollamiento de hoja o escoba de bruja. Enrollamiento de hoja o escoba de bruja. Aquí vemos una mata de cacao, la cual es muy tradicional que le cae la escoba de bruja. Y como se vuelve, los entrenudos son, o sea, las ramitas, donde van a ser las ramitas más estrechitas y menos desarrolladas, y miren cómo queda. Igualmente aquí vemos en el mango, no siguió creciendo, sino que comenzó a sacar este enrollamiento de hojas, que también se llama escoba de bruja. Esta enfermedad es causada por los hongos Tacrina y Crinispelis. Respecto a los daños, se distingue el enrollamiento de las hojas, mírenlo acá, en el durazno, por ejemplo. Perdón, hermano, interrumpirlo. Es que se está escuchando entrecortado, como si hubiera un eco al fondo y no se entiende bien lo que, o sea, se escucha es por partecitas. Qué pena interrumpirlo. Gracias por la información. Déjeme revisar aquí.
Bueno, yo tengo aquí el internet como normal. Hago una pregunta. ¿Los demás hermanos están oyendo de esa forma? ¿Ininterrumpida? ¿O me están oyendo bien? No, no, pero hay momentos en que a mí me ha pasado que la conexión se va y después vuelve. Ujú. Ah, usted no lo oye interrumpido, sino que se le va y vuelve. Así es, pero podría ser también mi internet, así que no he dicho nada por eso. Ah, otros me dicen que se escucha como un eco. Como un eco. Bueno, ¿qué será? No sé. Bueno, no sé si es por el lugar que produce como una especie este es un salón vacío, no sé, cerrado, y no sé si está produciendo el eco. Puede ser, que yo a veces lo siento, pero ya es la cuestión acústica aquí. Como es un salón cerrado, para los que dar una conferencia aquí se escucha bien, se escucha potente sin tanto micrófono, porque como que hace un efecto que aumenta la fuerza. Entonces quizás sea eso. Bueno, sigamos aquí, a ver cómo nos va. Eh, entonces, se distingue de esta enfermedad producida por estos hongos, la Taspira y la Crinispellis, como el enrollamiento de las hojas de durazno, como esta que estamos viendo acá, la bruja, la escoba de bruja en cacao, así le dicen, y la hernia de la raíz de la col. Otra enfermedad fungosa es la roya o chahuistle. Aquí vemos una hoja, este es el caso del café, por ejemplo. El café, aunque nosotros no lo cultivamos, pero ponemos un ejemplo aquí en Colombia, pues como cultivan mucho café, es muy conocida esta enfermedad, roya, y en otra parte le dicen chahuistle. Entonces, este es cuando está sano, aquí ya hay de 1 a 5% de contaminación, vean, de 6 a 20%, de 21 a 50%, mayor de 50%. Y mire ya cómo va cambiando. La roya es este color amarillo. Esto también le cae a la soya. Por ejemplo, en el cultivo que yo tengo de soya, donde cultivamos, hay un trébol que sale como maleza. Ese trébol tiene la roya allí. Y como uno ve que es una maleza muy sencilla, como muy sin problema, que es una matica muy delicadita, uno no le presta atención. Resulta que él tiene la roya ahí y se la pasa a la soya. Y la soya termina con roya. Entonces, tiene uno que eliminar ese trébol para que no le pase a la soya. La roya se conoce por manchas ovaladas con pústulas de colores brillantes como amarillos, rojos o anaranjados. La roya no va a matar a la planta, pero va a detener el crecimiento y va a terminar afectando el desarrollo de los frutos. Al final. Esta enfermedad es causada por el hongo Puccinia. También le cae, por ejemplo, a la cebolla larga. Veanla aquí. Entonces la Puccinia, generalmente que sale ahora en el café, la roya del café es el resultado de un ataque del hongo Emileia. El síntoma es una masa de esporas
de color anaranjado oscuro. En algunos casos, el hongo patógeno de la roya necesita 2 vegetales hospederos para su desarrollo, y los cultivos huéspedes atacados por Puccinia incluyen la avena, cebada, maíz, sorgo, trigo, alfalfa, frijol, trébol, cafeto, ciruelo, durazno y manzana. Entonces el trébol, hay un trébol maleza que le cae la roya y ahí se la pasa a la planta que está como producto principal en el cultivo. Otra enfermedad fungosa es el carbón, esta que tenemos acá. El carbón esta enfermedad es causada por los hongos Urosistis y Ustilago. Cubren la planta con una masa de esporas oscuras que le dan un color negro. En muchos casos la diseminación de la enfermedad sucede por semillas infectadas. Aquí vemos el maíz, por ejemplo, que le sale esto. En algunos países se lo come, ¿ya? Y este es un ataque del hongo. Esta es la enfermedad del carbón. Y le da un color negro. Igualmente aquí las cebollas también siendo atacadas por Urosistis. Y este es el ataque del Ustílago. Entonces es un hongo. Y como les repito, hay algunos países que se comen esto normalmente. Las características de estos hongos y las plantas a las que atacan son las siguientes. Por ejemplo, el carbón de avena, los hongos de aquí impiden la formación de granos, dejando una masa negra. Y por eso le dicen carbón de avena. Al final las semillitas o los granos quedan así, de esa forma. Tenemos la carbón de cebolla. Es una infección por esporas desde el suelo, el Urosistis. El carbón de maíz, la parte superior de la mazorca es atacada y muestra un tipo de agalla. En el caso de la avena y el maíz, los hongos penetran en las plantas jóvenes y crecen juntamente con el huésped, y la producción de las esporas se reduce durante la floración del huésped. Otra enfermedad fungosa es el marchitamiento. Esta enfermedad es causada por los hongos Ceratocystis fusarium y verticillium. El marchitamiento es en general el resultado de una enfermedad vascular. Los vasos que transportan la savia bruta, la savia elaborada, se van afectando y que impiden el transporte de agua, del agua hacia las hojas. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad del marchitamiento es una enfermedad, es un resultado de una enfermedad vascular. Los vasos transportadores de la savia producen que se dañen estos vasos e impiden el transporte del agua hacia las hojas. También pueden ser causadas por la pudrición de la raíz. ¿Ya? Se pudre la raíz y entonces se marchita la planta. La enfermedad se muestra como una decoloración amarillenta de las hojas bajeras, o sea, las hojas más bajitas de la planta, y la marchitez de estas durante días calurosos. Más tarde la marchitez es permanente y la planta muere. El hongo Ceratocystis en el tallo del cacao, como este que ustedes están viendo acá, miren, de la planta de cacao, formando un cáncer en el tronco. Vean, aquí tiene en el tronco, que resulta en el marchitamiento del mismo tronco. Miremos aquí, esta es una planta de cacao, en medio de las otras, y ya está seca. Entonces pudo haber una pudrición del tallo. También están los otros hongos. Además del Ceratocystis, tenemos el hongo fusarium, como este que atacó aquí, el verticillium,
que causan marchitez en el cultivo, cultivos como el algodón, chile, tomate, durazno, melón, papa, plátano, sandía y tabaco. Esta otra enfermedad fungosa muy conocida, la antracnosis. La antracnosis. Miren cómo atacan en diferentes lugares. Las frutas como el mango, frijol, inclusive estas otras plantas. Aquí vemos esta enfermedad es causada por el patógeno Coletotrichum. Producen necrosis en forma de mancha. Necrosis en forma de mancha. Es la que muy parecida a la primera que vimos, ¿ya? Sino que generalmente estas manchas son manchas pequeñas, marrones, rodeados por una clorosis o halo amarillo. Miren, esta tiene el halo amarillo, mientras la que vimos primero tiene o no tiene el halo amarillo. Y esta clorosis es generada por las toxinas que produce el hongo. La necrosis es la mancha marrón, es el tejido muerto de que se alimenta el hongo. Ahí se va alimentando el hongo del tejido vivo y eso muere, se pone así. Y las toxinas, esta clorosis, la clorosis quiere decir coloración amarilla. Clorosis, cuando hablemos de clorosis, es coloración amarilla. Entonces, esta clorosis lo producen las toxinas que producen el hongo. En el centro de la mancha marrón se identifica una especie de grano que es el hongo, con unas costras o con unos mohos donde van a estar las esporas. Esos hongos se desarrollan cuando el clima es muy húmedo, puede afectar las hojas, los tallos y los frutos. Aquí tenemos ya en el aguacate algunos cultivos que sufren ataque del patógeno del Coletotrichum. Tenemos aguacate, ciruelo, tomate, peral, ajonjolí, cocotero, lima, plátano, alfalfa, chile, mandarina, rosal, chirimoya, frijol, entre otros. Y esperen un momento. Bueno, vamos a dejar aquí. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, hermano, yo tengo una pregunta. Es que por lo menos en el cultivo de nosotros sale muchísimo esa escoba de bruja, pero pensábamos que era un pajarito el que la traía, no sabía que era un hongo. O sea, literal es un hongo, no tiene nada que ver con pajaritos, ¿cierto? No tanto, no tiene que ver, porque es que hay uno que el pajarito trae es un, ¿cómo se llama? Sí, una planta que es un parásito, pero no la escoba de bruja. No sé en qué cultivo es. Espera un momento para acordarme. Es el muérdago. El muérdago es una planta que el pajarito se come la semilla y como se come la semilla, cuando él va, defeca y entonces las defecaciones quedan en la planta y ahí nace el muérdago, que también tiene otro nombre. Ahora se me olvidó el nombre que le dicen comúnmente, pero esa planta, el muérdago, también es medicinal. Es una planta medicinal. Y él es un parásito. Ella crece ahí, va creciendo y va secando la planta. Entonces, la gente, incluso en alguna parte le dicen pajarito a ese muérdago, injerto, perdón, también injerto, le dicen el injerto o le dicen, bueno, el nombre es muérdago, y en otras partes le dicen pajarito porque lo relacionan con el pajarito. El pajarito llega, pone defeca
y como él se comió el frutico de el muérdago, pues él se come la semilla y va diseminando la planta en los demás árboles que son susceptibles a ellos. Entonces, por ejemplo, la guayaba, el árbol de guayaba es susceptible a él, a esa semilla del muérdago. Entonces, es un hongo, la escoba de bruja es un hongo. Mil gracias, hermano, por su respuesta. Bueno, yo sé que no son preguntas, porque como estamos viendo aquí imágenes y diferentes enfermedades, después vamos a ver los tratamientos, digamos, qué vamos a hacer, cómo utilizar los fungicidas, porque lo que queremos es que ustedes vayan viendo que son hongos. Cuando son hongos, hay un tratamiento de base que sería los fungicidas. Eso es lo que tenemos que ir relacionando. Si son bacterias, yo tengo que aplicar bactericidas. Si son hongos, yo tengo que aplicar fungicidas. Si son nemátodos, hay que utilizar nematicidas. ¿Ya? Si son virus, el tema de los virus, no hay virucidas. No hay virucidas, porque hay fungicida para matar el hongo, bactericida para matar bacterias, nematicida para matar nemátodos, pero no hay virucidas. ¿Por qué no hay virucidas? Porque los virus no son seres vivos, no podemos matarlos. Ahí es que mirar cómo evitar la proliferación de ese virus y cómo evitar que llegue. ¿Ya? Cómo evitar que llegue. Entonces, todas estas cosas las vamos viendo para que vayamos relacionándonos con algunos términos, con algunas imágenes, para que cuando lleguemos a las enfermedades ya por planta, ya hasta la vimos la otra vez, este es un hongo, aquel es una bacteria, aquel viene de un nemato, aquel es un virus. Y así vamos mirando imágenes y ir relacionándonos. Para eso estamos viendo esta clase. Ya vimos los diferentes microorganismos que producen enfermedades, porque estamos viendo que tenemos que estar pendiente de plagas de animales, ¿ya? De insectos, por ejemplo. Y también tenemos que ver ya las enfermedades, las plagas por insectos. Bueno, hay insectos que transmiten virus, por ejemplo. Entonces, el insecto puede llevar a un virus y ya produce una enfermedad. Profe. Y estamos, ¿sí? Perdón, disculpe. No, siga, hermana, dígame. Discúlpeme. Que le iba a preguntar que entonces el virus es más difícil de combatir que cualquier otra enfermedad. Porque no hay como tal un tratamiento para eso. Sí, tratamiento hay, pero no un virucidas, por decir algo que lo va a matar. Exacto. Lo que tenemos que es cómo controlarlo, evitar que siga proliferándose. Entonces, es importante estar atento, observando la planta y ir conociendo. Cuando usted ve, porque el virus tiene una ventaja, es que él no ataca así como de una vez todo, no, él va lento. Entonces, si usted logró que la primera hojita, usted mira las hojitas todas, también hay una que ya apenas comenzó que se está viendo el virus ahí, automáticamente hay que cortar y quemar. ¿Ya? Cortar y quemar. Porque la manera de combatirlo así es quemándolo. Pero entonces, como uno no puede quemar la planta. Exacto. Porque entonces toca es cortar la hoja o el tallo o lo que va y entonces quemar. Eso para que no siga proliferándose. Y podemos hacer pendiente quién lo transmite. A veces son ciertos insectos. Es que está viniendo este insecto, entonces él produce tal virus. Entonces ya toca es controlar el insecto. Exacto. Que va a traer virus. Pero de que que llegó el virus y que ya se llenó de virus toda la planta y que voy a echarle algo para matarlo, nada. Pues lo único que puedo hacer para matarlo es coger la planta y quemarla. Ya, pero al final quemó la planta y no hicimos nada. Aunque mejor es quemarla, ¿no? Si usted ve que ya llegó una planta, el virus a una planta, mejor es cortarla y quemarla. Okay. No dejarla ahí que se seque porque entonces se transmite
y se va para las otras plantas, por el aire, por diferentes métodos. Los mismos animalitos, pajaritos que llegan a una planta, usted ve que están ahí comiendo y pum, se pasan para otra, se contaminaron del virus y se van para otra planta y allá pisan y allá le ponen el virus. Entonces hay que controlar los pájaros, hay que controlar insectos que van a estar ahí, se pasan para el otro lado y contaminan. Una pregunta, ¿los nematodos solamente quedan en las raíces? No lo entendí. ¿Me puedes repetir? Que si los nematodos solamente pueden quedar en las raíces. Ellos también trabajan los tallos. También atacan a nivel de los tallos también, pero generalmente están trabajando en las raíces. Cuando usted ve que usted arrancó una planta y usted le mira la raíz, está llena de bolitas, esos son nematodos. Está deformada, esos son nematodos. Ok, ahora otra pregunta, profe. La neptria, bueno, viendo la imagen, acá hay un árbol un palito de aguacate, pero como que en la mitad tiene ese tipo o sea, como si lo hubiesen cortado. Así es la imagen así de la neptria. ¿Tiene algún tratamiento o definitivamente ya ese palito se termina? Depende de la gravedad, porque a veces uno puede hacer un corte, una limpieza, y ahí aplicando fungicidas, por ejemplo, podemos evitar que prolifere, pero si ya está demasiado, pues ya es muy difícil. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, vamos a terminar con una oración, recordando, hermanos, yo sé que cada vez hay personas aquí, bueno, no sé si estarán nuevos o porque ya no ve uno la misma cantidad cuando comenzamos. Recuerden que este es un ministerio en el cual pues estamos ayudando en la preparación de misioneros en el área de la agricultura, de la medicina natural, del mensaje de los tres ángeles. Y entonces todo esto se da por los aportes voluntarios que dan los hermanos para el sostenimiento del ministerio. Y invitándolos a ustedes también a que puedan participar de esa actividad y poder también llevarle a otras personas esta ayuda. Aquí vamos a hacer un trabajo también del otro mes no sé, no veo el hermano si está por aquí, pero el hermano también participa en la clase, en su región, en la región de Colombia, para hacer prácticas de agricultura ecológica. Entonces, todo eso también se puede apoyar a través de sus oraciones también. Bueno, ¿alguna persona desea orar para terminar? Bueno, oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Estamos aquí agradecidos porque nos das todo este tiempo para poder estudiar, aprender un poco más de la naturaleza y cómo prevenir enfermedades y cómo combatir enfermedades en las plantas. Ayúdanos cada día para poder hacer una mejor preparación. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, profe, y bendiciones para todos. Bueno, igualmente, hermano.
Que estén Amén. bien.